Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia en el Ateneo, en nuestro Ateneo. Hoy queremos hablar de actividad física. Desde la sección de salud y bienestar hemos venido tratando durante el curso pues lo saludable de alimentarse bien. Hemos hablado también sobre las relaciones, hemos hecho talleres de yoga, hemos hablado sobre el sueño. Y tratando de hablar del bienestar personal, pues no cabe más que hablar de la actividad física y del deporte. A algunos les supone un sacrificio, por lo tanto parece que no un bienestar, es un sacrificio, pero Ana nos va a convencer de que los beneficios que vamos a obtener realmente velan por la salud y es cuestión de cogerle un poquito de cariño a eso de la actividad física para realizarla. Ana Guerrero Romero viene de Vejer. Ella es licenciada en Ciencias del Deporte y además está especializada en una rama poco conocida que es la quiropraxia. Estudió en Madrid, en un colegio internacional que tiene sede en Madrid y pertenece a la Asociación Española de Quiropraxia. Yo he estado un poco bicheando su presentación, seguro que nos va a encantar. Yo como nutricionista voy a hablar desde mi lenguaje. Nos va a proponer actividad física de menú completo, medio menú, tapitas, o sea, actividad física para todos los gustos, para los más ejercientes, los menos ejercientes, incluso los sedentarios. ¿Me equivoco? Correcto. Tratará de convencernos de lo saludable que es el deporte, como yo trato de convencernos cuando hablo de alimentación de lo importante que es la alimentación. Creo que con esta presentación que he hecho es suficiente, ya lo que toca es escucharla a ella, a mí me habéis escuchado ya muchas veces. Así que yo les pido un fuerte aplauso y así le damos un... Vale, pues muchas gracias. Yo soy Ana y lo primero que voy a hacer es levantarme porque he dado una charla sobre la importancia del movimiento sentada, me parecía un poco incongruente, ¿vale? Bueno, tú ya me dejas, vale. Como decía José Luis, yo soy Ana, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, soy una apasionada del deporte y en mi último año de carrera, surfeando, me rompí una vértebra. Os podéis imaginar que el deporte lo era todo para mí y verme de repente sin poder no hacer deporte, sino apenas moverme. Entonces empecé un peregrinaje entre muchos terapeutas, entre muchos médicos, y nadie me daba la solución, hasta que conocí a mi mago, que es un quiropráctico en Coruña, que me ayudó a recuperarme, y desde ese mismo verano decidí que yo quería hacer lo mismo, quería formarme en esa profesión y quería intentar ayudar igual que él me ayudó en su momento. Fue una aventura porque no tenía ni idea, me metí en la carrera sin tener ninguna idea. Entonces fue cuando empezó estos estudios, que son 5 años de formación, donde nos especializamos en la columna vertebral. Un poquito más adelante os voy a hablar en qué consiste esta terapia. Bueno, el movimiento es esencial y, sin embargo, con los avances de la tecnología se ha convertido en algo opcional. Y el principal problema es que la mayoría elige no moverse, y eso es un problema real. ¿Cómo es un día normal de la mayoría de los mortales? El día normal es te levantas y te sientas a desayunar. Terminas de desayunar, te montas en el coche, que te vuelves a sentar para desplazarte al trabajo, donde trabajas unas 5, 6, 8 horas sentado, haces una pausa para comer, que te vuelves a sentar. Si sois de los que hacéis deporte, soléis ir al gimnasio, que os soléis sentar en máquinas otra vez o incluso en la bici estática, y luego para terminar el día cenáis y os sentáis en el sofá para ver una serie relajada de Netflix. Pues como podéis ver, son muchísimas horas sentados al día y tenemos muchas oportunidades al día para movernos más, ¿vale? Entonces, como veis en la foto, queda reflejado que la mayoría elige pues no moverse. El músculo, aparte de ser un tejido conectivo que se contrae, que nos ayuda a movernos, que nos impide caerse, se ha evidenciado ya mucho que es mucho más que eso. Es un órgano endocrino, secreta una sustancia que se llama mioquinas, que son antiinflamatorias, anticancerígenas, secretas una sustancia que se llama BDNF, que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Llega al cerebro a una zona muy importante, al hipocampo. Esta es la zona encargada del aprendizaje,
de la memoria. Entonces, personas que hacen deporte superan de calle a las personas que no en muchos test cognitivos. O sea, vosotros que me imagino que sois muy intelectuales, simplemente para mejorar vuestra cognición, vuestra memoria, vuestro aprendizaje, podéis beneficiar de hacer ejercicio. Aparte, el ejercicio es antiinflamatorio, antienvejecimiento, estimula las células madre, o sea, que es el principal tratamiento antienvejecimiento. Muchas personas se gastan mucho dinero en esto y, sin embargo, haciendo más actividad física, entrenando un poco la fuerza, os podéis beneficiar de estos efectos antienvejecimiento. El principal problema es este. No tengo tiempo. A mí no me da tiempo. Yo paso consultas y esta es la principal excusa. A mí no me da tiempo. Y sin embargo, se ha evidenciado en personas sedentarias que hacer 1 hora de actividad física te da 3 horas de vida. O sea, que no te quita tiempo, te da más años de vida. Bueno, pues igual que José Luis habrá hablado, que para mejorar la alimentación lo primero que hay que hacer es descartar los alimentos ultraprocesados, las harinas, los azúcares. Para mejorar la condición física, la primera cosa que hay que intentar quitar es el sedentarismo. El sedentarismo, ¿vale? Y el enemigo número 1 claramente es esto, la silla, ¿vale? Se ha evidenciado que personas que pasan 13 horas o más sentadas a lo largo del día tienen el doble de riesgo de mortalidad. Pensar esto, 13 horas, que si pensáis en lo que hemos hablado antes, de ese transporte en coche, de ese que coméis sentado, que trabajáis sentado, ahí ya tenéis de sobra las 13 horas. Pues tenéis el doble de riesgo de mortalidad. Esto es mucho. Pasar tiempo sentado, aparte, hace que vuestra circulación empeore mucho, os inflamáis, el cuerpo creáis mucha acidez, esa contracción mantenida, ese cuerpo que no se mueve, hace que queméis menos grasa, vuestra resistencia a la insulina aumenta. Y una cosa muy importante, que cuando estamos sentados, este músculo, que es el glúteo, es uno de los músculos más potentes, sino el que más, que es el que nos permite estar erguidos, al estar tanto tiempo sentado y aplastándolo, al final este músculo se inhibe. Entonces, a la hora de levantarnos, este músculo no hace bien su trabajo y adoptamos una postura totalmente derramada. Y eso es lo que se ve por la calle. Yo veo a la gente derramada y os sentáis derramados. O sea, no tenéis esa consistencia, esa fuerza muscular para mantener una buena posición. Si tenemos este problema glúteo, al final también los hombros caen y la cabeza se anterioriza. Fijaros aquí, en la primera imagen, una buena posición de la cabeza, el trapecio tiene que soportar 7 kilos. Es bastante, es más de una garrafa de agua. Pero ¿qué pasa si empieza a anteriorizar 1 centímetro o centímetro y medio? Que no es mucho, que es pasar de esto a esto. Pues ya 13 kilos. O sea, colgaros de aquí una bolsa de naranja con 13 kilos, lo que puede suponer para vuestro cuello y para vuestra espalda. Pues sentados favorecéis mucho esto. Favorecéis esa anteriorización de la cabeza, ese acortamiento del pectoral y luego os levantáis y continuáis con esa postura, si no hacéis nada para revertirlo. No pasa de día, pues espérate, lo pasamos aquí si no. Vale, ahí. Ahora, vale, caminar está bien, porque muchos me dicen, no, es que yo camino. Caminar está muy bien, pero no es suficiente. Aquí veis en la gráfica que caminar, ¿vale?, vas perdiendo poquito a poco fuerza muscular porque es un estímulo muy bajito. Sin embargo, si metemos una actividad un poquito más vigorosa, un caminar más vigoroso, nos podremos beneficiar mucho más y la mortalidad se aleja. Según la Organización Mundial de la Salud, somos sedentarios si no hacemos entre 150 minutos y 300 minutos de actividad vigorosa al día. Al día no, perdona, a la semana. Esto supone entre media hora y 1 hora de actividad vigorosa. ¿Qué es actividad vigorosa? Un paseo no es actividad vigorosa. Una actividad vigorosa es que te suban las pulsaciones, que te cueste que la respiración aumente su frecuencia, que sudes. Un paseo por el paseo marítimo hablando con tu amigo, eso no es una actividad vigorosa. Entonces, ¿quién hace media hora o 1 hora de actividad vigorosa al día?
Pues no lo sé. Creo que aquí hay muchas personas que son sedentarios, sin embargo, se creen que están haciendo mucha actividad física. Y eso es lo que quiero que os deis cuenta, que no es suficiente con lo que estáis haciendo muchos de vosotros. Entonces, lo que propongo es, hay que aumentar un poco la intensidad. Lo ideal es, pues, un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que ahora vamos a explicar cómo podemos introducirlo, o un ejercicio aeróbico que nos suba un poquito la pulsación. Las pulsaciones tienen que subir, ¿vale? Debemos de poder hablar, pero debemos de estar sudando y nos debe de estar costando un poquito el caminar. Y si no, esto es la maravilla, y así me lo integráis, que son intervalos de ejercicio de alta intensidad o de intensidad moderada, que se pueden hacer muy bien. Entonces, yo le propongo que cuando salgáis a caminar, ¿vale?, metáis un poquito de intensidad. Los que ya estéis acostumbrados y tengáis una buena condición física, alternar pequeños sprints de 20 segundos sería suficiente. Os recuperáis un minuto y volvéis a hacer otro sprint de 20 segundos. ¿Que no podéis ir a toda mecha? Bueno, pues hacéis una progresión, una aceleración, ¿vale? Pero meter un poquito de intensidad. Con 4 o 5 sprints ya os estáis mejorando mucho a nivel cardiorrespiratorio, a nivel muscular, y es un estrés muy bueno para el corazón y habrá muy buenas adaptaciones. Otra opción, para los que no veáis esto de los sprints posibles, lo que yo llamo el 4x4. Empezamos caminando 4 minutos despacio, pero metemos 4 minutos con un poquito de más intensidad, un andar más vigoroso. Así hasta llegar más o menos a unos 30 minutos. Con esto ya nos estamos beneficiando bastante del ejercicio. Ahora, el caminar, si lo pensáis, el caminar, hay un rango muy pequeño donde movéis las caderas, o sea, al final estáis perdiendo mucho rango de movimiento que no os estáis aprovechando de él. El impacto es muy suave, no requiere demasiado esfuerzo muscular, o sea, realmente si queréis tener hueso fuerte tenéis que demandarle más, con caminar no es suficiente. Vale, esto me gusta mucho porque se asemeja un poco a lo que nos, ¿no? Las orcas. Hay un acuario muy chulo en Valencia que llevé a mi hijo el año pasado, el Oceanographic. No sé si habéis ido, pero es una chulada. Y hay un espectáculo con orcas, ¿vale? Y a partir de ahí empecé un poquito a bichear porque es muy curioso que muchas de las orcas que están en acuarios le pasa esto a la aleta dorsal. Fijaros. Está derramada, está totalmente doblada. La explicación tradicional es que van envejeciendo, van perdiendo fuerza y la aleta se cae. Sin embargo, las que están en libertad, que son incluso mayores, que viven más años, con la aleta totalmente. Y esto es porque donde viven, en su zoo, en su acuario, ¿qué hacen? Nadar siempre a la misma intensidad, siempre el mismo ritmo, siempre los mismos círculos, siempre muy elevado y no es la edad, es el entorno lo que le está haciendo esa pérdida de fuerza. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿vale? A muchos de vosotros no dejáis de moveros porque envejecéis. Es todo lo contrario, envejecéis porque dejaros de moveros. Vivimos en un zoo humano y nos está pasando lo mismo. ¿Qué pasa? Que asociamos a cumplir años la osteoporosis, la cifosis, que vamos derramados, y no es así, no es cuestión de años, es cuestión del zoo humano en el que estamos viviendo. Hay que ser creativos, hay que exigirle al cuerpo, hay que ser mucho más exigentes, porque sois capaces de mucho más de lo que creéis. Vale, vamos a hablar un poco del desgaste, la artrosis, que esto es algo que veo en consulta diariamente. A ver, la artrosis es un fenómeno fisiológico que pasa por el cuerpo, igual que las arrugas. Yo es lo que digo que son las arrugas del cuerpo, pero todos queremos que esas arrugas lleguen lo más tarde posible, y si no llegan, mejor. Pues lo mismo con los huesos, queremos que esa artrosis llegue de manera más tardía, ¿vale? Artrosis realmente es esa pérdida gradual del cartílago que hay entre los huesos. Cuando lo vamos perdiendo, esos huesos se van juntando hasta que llega un momento que roza. Eso roza, crea inflamación, duele, ¿vale? ¿Qué factores aumentan? Pues el sobrepeso, el sedentarismo, la inflamación, déficit de ciertos nutrientes, malas posturas. El problema está que para prevenir la artrosis
O sea, prevenir artrosis os interesa mucho porque cuando hay un desgaste artrósico y crea hueso de más, porque las articulaciones cuando empiezan a rozar se sienten inestables y empiezan a anquilosarse. Ese hueso de más que crece, eso ya no se quita. Entonces, en este sentido, hay que intentar prevenir. Y, sin embargo, no sois muy conscientes de la importancia que tienen las articulaciones hasta que os duelen. Es que pasáis olímpicamente de las articulaciones y cuando duelen son muy tediosas porque están muy mal vascularizadas y tardan muchísimo en recuperarse. Entonces tenéis que intentar prevenir estas lesiones. A ver, algunos tips para mejorar y que esta artrosis llegue de la manera más tardía posible. El peso. O sea, perder peso es básico. Perder peso puede disminuir hasta un 50% la aparición de artrosis. Y no solo por la carga mecánica que pueda suponer el peso, es que el peso, la grasa, inflama. La grasa crea unas citoquinas inflamatorias que hacen que el hueso se desgaste de manera más acelerada. Entonces, ya no solo por la carga mecánica, sino por ese factor inflamatorio. La actividad física, fundamental. Lo que no usas se pierde. Las articulaciones tienen que estar lubricadas y cuando nos movemos se secreta un 3 en 1 que se llama lubricina en las bolsas sinoviales que hace que esas articulaciones se articulen bien, ¿no? Aparte la actividad física y el movimiento hace que los huesos y los músculos estén más fuertes, alineándote bien las articulaciones. Se ha visto, por ejemplo, que pérdida en el cuádriceps de masa muscular te predispone a artrosis de rodilla. O sea, la actividad física al final te va a proteger mucho también de este desgaste acelerado de las articulaciones. Y como José Luis habrá hablado ya muchas veces, la alimentación, ya no solo para perder el peso que hemos hablado, sino hay ciertos nutrientes que os podéis beneficiar, una dieta más antiinflamatoria, rica en pescados omega 3, la vitamina C es básico para el colágeno de las articulaciones, la vitamina K2 es fundamental para que fijéis el calcio en los huesos, en los dientes y no se vaya para otra zona. La vitamina K2 es bastante importante, está en el hígado, las vísceras son muy ricas en este tipo de nutrientes. Luego el magnesio también es bastante importante, que está en las verduras de hoja verde, está en los frutos secos. Y el sol es fundamental para esa vitamina D, porque pensáis que con los suplementos podéis compensar todas vuestras carencias y no tiene nada que ver. O sea, los suplementos sí ayudan, pero realmente se asimila mucho mejor si tú tomas el sol directamente de vitamina D. ¿Vale? Otra cosa que es importante, que a nivel articular, cuando tú tienes una lesión, te limita mucho, limita la función. Al final te vas a poder, no sé si habréis tenido alguna vez un dolor de rodilla fuerte o de lumbago fuerte, es que te deja fuera de juego completamente. Muchas veces le dais más importancia al dolor que a la pérdida de función. Y no es así. El dolor al final es una experiencia así, desagradable, que nadie quiere, pero te permite hacer. El dolor, tú puedes tener un dolor de barriga, un dolor y tengas función y tú puedes venir aquí. Y tú puedes ir al cumpleaños de tu nieto y tú puedes hacer cosas. Pero si la función está perdida, si tú no puedes articular la cadera, ni te puedes mover, te tienen que llevar a los sitios, eres un lastre. Entonces, las articulaciones hay que cuidarlas, ¿vale? Para evitar todo esto. Opa. Vale, pues no toda la grasa corporal tiene el mismo impacto en nuestra salud. La más peligrosa, sin duda, es la abdominal, ¿vale? Esta grasa ya está muy evidenciada que secreta esas toxinas, esas citoquinas inflamatorias que producen una especie de inflamación sistémica silenciosa que está calladita en el cuerpo, pero que se mantiene en el tiempo. O sea, personas con ese perímetro abdominal están inflamadas de manera crónica. Esta inflamación de bajo grado se está demostrando que es el denominador común de muchas de las enfermedades actuales. Entonces, y una de las principales, este estudio es la caña, porque te relaciona directamente ese perímetro con la tensión arterial. Perímetros más grandes, más tensión arterial. Forma de bajar la tensión arterial, reduciendo el perímetro abdominal. Entonces aquí ya tenéis una receta maravillosa. O sea, tenéis que intentar empoderaros de vuestra salud. No dejéis en manos de fármacos, de médicos, que sí que está muy bien o que os van a ayudar, pero que podéis hacer mucho más,
Con la hipertensión está claro, ese perímetro abdominal hay que reducirlo, ¿vale? Y aparte de la alimentación, como hemos hablado ya, el ejercicio físico es básico. Bueno, pues dicen que eres tan joven como lo es tu columna, ¿vale? Y esto se puede extrapolar a cualquier articulación. Hay muchas personas que me vienen a la consulta que quieren tener una columna potente, resistente y fuerte, sin embargo llevan un estilo de vida de una persona mayor. Tú no puedes pretender tener una columna potente llevando un estilo de vida de persona mayor. Entonces vas a tener una columna de persona mayor, ¿vale? En este sentido, para prevenir esta artrosis de columna es donde me he traído mi amigo. A ver, la quiropráctica es una profesión sanitaria que se encarga del cuidado de la columna vertebral. Nos puede ayudar muchísimo a retrasar el envejecimiento de esta estructura, la columna vertebral. Y os voy a explicar por qué. Tiene dos principales funciones la columna, ¿vale? Una de ellas es la de sostén, nos permite estar erguidos, y otra, más importante, es la de proteger al sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema que controla cada una de las células, los tejidos, los órganos del cuerpo. El jefe sería el cerebro, que va mandando órdenes que viajan por una médula que va por dentro, y esa médula se va ramificando en nervios que van llegando a cada una de las células, tejidos, órganos del cuerpo. Pues bien, tenemos una empresa que funciona muy bien. El jefe se comunica muy bien con todos los empleados y nos adaptamos a cualquier demanda que nos pongan. Pero imaginaros si pasa lo siguiente, el jefe empieza a mandar órdenes, viaja por el ascensor, pero ahora la puerta del ascensor no abre en una planta de la empresa. Pues esos empleados dicen, yo me voy a desayunar que aquí no hay nada que hacer hoy, ¿vale? Y ante cualquier tipo de demanda, si tenemos diferentes plantas de la empresa que se están escaqueando, pues no nos vamos a adaptar bien. Y eso pasa con mucha frecuencia. Las vértebras son muy susceptibles a bloquearse, a fijarse, a desplazarse, a salirse del sitio. ¿Qué pasa? Que aparte de tener una mala biomecánica que va a acelerar la artrosis, vamos a comprometer al sistema nervioso. Y esto ya son palabras mayores, ¿vale? Ya no solo tenemos un desgaste, un dolor, una inflamación, sino que va a haber una parte de tu cuerpo que no esté bien gestionado por el cerebro. Y esto es lo que pasa. Cuando la vértebra se desplaza, ocurre un fenómeno que nosotros llamamos en nuestra profesión una subluxación vertebral, que aparte de acelerar el desgaste, lo que hace es que al disco lo compromete mucho. Los discos son como esponjas llenas de agua, que nos amortiguan y nos protegen y nos permiten encorvarnos, movernos sin llegar a tocar el nervio. Cuando ese disco va deshidratándose y se deshidrata porque la vértebra no mueve bien o está fija, no mueve, esa altura por donde sale el nervio, aquí esto disminuye y tenemos mucho más riesgo de compromiso nervioso. Y ya hay un compromiso, aunque no necesariamente tengáis que tener un dolor, pero ya hay un flujo nervioso ahí disminuido. Y esto ocurre con mucha facilidad, estos desplazamientos y estas fijaciones vertebrales con mucha facilidad. Con malas posturas, hay muchos estrés estructurales, biomecánicos, como pasar mucho tiempo sentado, caída, accidentes, parto, que sí, que va a crear esto, pero también el estrés emocional. El estrés nos somete a mucha carga física. Esa contracción muscular no solo en el trapecio, sino en estos musculitos que tenemos aquí entre las apófisis, también hacen que las vértebras se vayan desplazando y se vayan saliendo de sitio, se vayan fijando, creando este componente inflamatorio de desgaste y de compromiso nervioso. Y también químico, esa inflamación de bajo grado, esa deshidratación que podéis tener, esa falta de proteína en la dieta, eso también crea esto, este complejo de subluxación, ¿vale? Y una cosa es lo que hemos dicho, la artrosis, el dolor y la inflamación que pueda causar, y otra cosa es cuando ya el nervio empieza a tener problemas. En función de donde tengáis esas vértebras fijas o subluxadas, el nervio comprometido es diferente y va a una parte diferente del cuerpo. Los nervios que salen de las cervicales controlan la cabeza, el cuello, los hombros. Si hay un compromiso en estos nervios, podéis tener migraña,
vértigos, irritabilidad, insomnio, sueño poco profundo, poco reparador, dolor de cuello, de brazos, falta de fuerza, pero hay otros muchos más signos de alerta que el dolor. A nivel torácico, ¿vale? Esta zona de aquí, estos nervios son fundamentales porque controlan todos los órganos vitales, todos, el corazón, estómago y también la parte alta de la espalda. Si tienes un compromiso aquí, sí, te puede doler la parte alta de la espalda, pero ya va a haber muchos órganos que no estén funcionando al 100% de su capacidad vital, porque el nervio está pinzado, manguera presionada. En la zona lumbar, de ahí sale un nervio que muchos conocéis, el ciático, ¿no? La ciática. Vale, pues ese nervio controla la parte baja de la espalda, que es la que duele, pero controlan todas las piernas y controla el bajo vientre. El bajo vientre, que son los genitales, el recto, la próstata, ¿vale? Entonces, si tienes ese nervio ciático comprometido, aparte de la faena de tener ese dolor lumbar, esa pierna que duele, tienes que saber que tus genitales no trabajan bien, que ese estreñimiento que tiene puede venir de esa compresión nerviosa, ¿vale? O sea, tenéis que ir más allá. Una cosa que me gusta y que ojalá memoricéis es lo siguiente. Solo el 10% de estos nervios, el 10%, transmite dolor. El resto no. Entonces, hacer un diagnóstico a me duele, no me duele, estoy bien, estoy mal, me parece un diagnóstico muy poco certero, porque lo estáis haciendo en base a un 10%. Estar bien significa otra cosa, no tener dolores. Estar bien significa tener esa capacidad de adaptación, que pase un COVID y te recuperes rápido, que vayas a un concierto y después de un día de descanso te recuperes. Eso es salud. Tener dolores al final forma parte de la vida. No podemos pretender no tener dolores, pero lo que tenemos que tener es un cuerpo que se adapte bien al estrés. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Bueno, pues ¿qué me encuentro en consulta? Me encuentro muchísimos desequilibrios, en parte por lo que hemos hablado antes de ese zoo humano, ¿no? Lo principal que me encuentro es que yo cuando venís, os peso y veo cómo estáis repartiendo el peso y me puedo encontrar perfectamente 10 kilos de diferencia de una pierna con respecto a la otra. 10 kilos en estático, que eso caminando se duplica, se triplica y corriendo se multiplica hasta por 7 la diferencia. Imaginaros 10 kilos de diferencia por 7, que son 70 kilos, en la cadera con respecto a la otra. Pues ahí tenéis una artrosis acelerada, ¿no? Porque muchas veces, una cosa que dicen los médicos que me chirría mucho, no, eso es normal, es la artrosis, y yo le digo, bueno, ¿y por qué tiene artrosis solo la cadera derecha y la izquierda no? Si tiene el mismo tiempo. Pues porque no se está moviendo de la misma manera la cadera derecha que la izquierda. ¿Vale? Entonces me suelo encontrar ese desequilibrio de peso. Luego la pelvis caída, esto es clasiquísimo por esa falta de tono en el glúteo. Un hombro más alto que otro. Al final esta posición hace que tengas que rotar completamente la rodilla, con el menisco interno fastidiado, pronando mucho la caída del pie. Entonces, si yo le digo a esta persona, muévete mucho, que es muy sano, empiezas a correr, pues si estoy metiéndole movimiento, intensidad a una disfunción, pues tiene muchas papeletas de lesionarse. Entonces lo primero, pues habría que moverse bien, ¿vale? Y ahora luego voy a dar algunos tips para intentar hacerlo. La postura, vale. Voy a daros 2 o 3 detalles, a ver si lo conseguimos. Lo primero es intentar activar el glúteo, lo que hemos hablado. Este músculo es al final el que te endereza. Yo siempre intento explicar a mis pacientes un truquito que ayuda mucho, y es que tenéis que imaginar, cada vez que os levantáis por la mañana, antes de poneros la ropa interior, vais a coger un billete de 500 euros imaginario y os lo vais a poner aquí, entre los 2 cachetes del culo. Y no se os puede caer el billete en todo el día. Ni haciendo caca se puede caer el billete. O sea, tenéis que tener una pequeña tensión en el glúteo, no cuesta tanto, que nos volvemos muy baguetes. Pues con esto sería suficiente un poco para ponerte la pelvis en una posición neutra y no esta caída anterior de la pelvis, ¿vale? Entonces, si nos ponemos el billete, vamos a estar ya aquí, ¿vale? Y nos va a costar mucho menos mantener la cabeza sobre los hombros, porque lo siguiente que pasa es que cuando yo digo, poneros recto, para arriba. No, recto no es para arriba. Recto es tener la barbilla paralela al suelo. Eso es una posición recta para la cabeza.
ni para arriba ni para abajo, paralelo. Y la sensación que tenéis que tener en los hombros, en vez de esta, es como que os ponéis unos tirantes, ¿no? Unos tirantes que te tiran hacia atrás y hacia abajo. Sacar ligeramente un poquito el pecho, ¿vale? Entonces, si nos colocamos el billete, sacamos un poquito de pecho y vamos mirando hacia adelante, hacia las caras de la gente, ahí estamos adoptando una buena posición. Para eso tenemos que tener un glúteo medio en condiciones, medio en forma. Que repito, que cuando pesamos 6, 8 horas sentados, aunque tú tengas un glúteo maravilloso, nos va a costar mucho contraerlo, porque está inhibido, ¿vale? Entonces hay que activarlo con ejercicios de glúteo, porque si no la posición se derrama, ¿vale? Bueno, esto es un artículo muy chulo, ¿vale? Porque evidencia un poco la importancia que tienen los pequeños movimientos. Este estudio se hizo en Inglaterra, porque se elevó mucho, sobre todo enfermedades cardiovasculares, y empezaron a estudiar diferentes profesiones. Hicieron un estudio comparando los conductores de estos autobuses de 2 plantas, pues el conductor y el revisor, ¿vale? Compararon esos 2 trabajos y concluyeron que el revisor, por estar de pie, por pedir los billetes, por tener que subir de vez en cuando y bajar, tenía un 50% menos de probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Un 50%. Y realmente lo que hacía un paseíto para arriba, subía de vez en cuando y pedir ticket y estar de pie. Pues con esto estáis mejorando muchísimo. Estos pequeños movimientos dicen mucho, mueven mucho la flecha hacia nuestra salud. Entonces, a raíz de esto, a raíz de esos pequeños movimientos que mejoran tanto la salud, se han empezado a estudiar qué dosis sería efectiva, qué pequeña dosis ya nos podríamos beneficiar. Y ha salido incluso un término que se llama snacks de movimiento o snacks de ejercicio, que son pequeñas ráfagas de ejercicio o de movimiento, muy pequeñas, menos de 1 minuto. ¿Quién no puede hacer un snack de movimiento de 1 minuto varias veces al día? Pues con esto ya estáis mejorando muchísimo, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, mejoráis la resistencia a la insulina, esa inflamación de bajo grado. Esos snacks de movimiento son muy importantes. Y os voy a decir algunos ejemplos de snacks de movimiento. Tan solo haciendo esto, elevaciones de talones, que lo podéis hacer incluso sentados, que no os tenéis ni que levantar para hacerlo. Pues ahí ya estáis compensando mucho el tema metabólico, sobre todo de control de la glucosa en sangre, tan solo con elevaciones de talones, que es bastante ridículo. Otro snack de movimiento es un estudio que hicieron, subir, creo que eran 3 tramos de 20, 60 escalones, 2 veces al día. 60 escalones 2 veces al día, durante 2-3 meses mejoró como un 10% la capacidad cardiovascular. Un 10%, subir 60 escalones. O sea que es bastante ridículo, que realmente sacamos mucho beneficio por poco que hacemos. Vale. Una de las cosas que yo hago en consulta es esto, medir la fuerza de agarre. Es un test muy sencillo. Agarras este aparato 5 o 6 segundos y tienes que intentar hacer la máxima fuerza posible. Pues esta fuerza de presión dice mucho más de nuestra salud que cualquier analítica sobre colesterol, incluso la tensión arterial. O sea, la fuerza dice mucho más de cómo estáis que otros muchos valores que pueden hacer en una medición puntual en una analítica, ¿no? Esto me parece algo muy impresionante. Y pérdidas de 5 kilos, que no es mucho, aumenta la probabilidad de padecer enfermedades un 15%. 5 kilos, que realmente es muy poco. Y esta gráfica, fijaros, los azules son los fortudos y los verdes son los débiles. Pues tienen mucha más predisposición a sufrir enfermedades a corto plazo, infarto, cáncer, neumonía, caída, fracturas. La fuerza al final es que es así, te hace mucho más difícil de matar. Estar fuerte te aleja de todo eso, ¿vale? Pues os propongo algunos retos para mejorar esto. Esto no es tan complicado, ¿vale? Para ver en qué situación estáis, la situación de partida, debéis intentar hacer este test, que es colgaros durante 1 minuto.
¿vale? No tenéis que tener una barra de dominada en cualquier parque, si lleváis pues a cualquier niño de parque, colgaros y a ver si aguantáis un minuto colgado, ¿vale? Y si no, practicarlo, porque a la vez que es un test, es una forma también de mejorar esta fuerza de agarre, ¿eh? Esta fuerza de agarre que hemos dicho que nos aleja de la multitud de enfermedades crónicas que tenemos hoy en día, que nos achacan. Otro test, si vais al gimnasio, sería mantener vuestro peso durante un minuto. Yo que peso 60, sería 30 kilos, aguantarlo simplemente, un minuto, ¿vale? Ahí vais a ver de qué condición física partimos, vuestro nivel de fuerza. Y esto es básico, tener esta fuerza es básica, ¿vale? Si no hacemos nada, hasta los 30 años, estamos de suerte, vamos ganando fuerza de manera natural. No hay que hacer nada. Ahí vamos cogiendo masa muscular, entrenemos, no entrenemos. Pero ¿qué pasa a los 30? ¿Qué pasa a partir de los 30 años? Pues el que sigue entrenando y haciendo actividad física va a mantenerlo, ¿vale? Y quien no, va a ir perdiendo masa muscular, ¿vale? Cada década que estéis sin hacer ejercicio, perdéis un 8% de masa muscular, que es bastante. Y eso, van pasando décadas y cada vez os vais acercando más a este umbral. Peligro, umbral de incapacidad. Yo no sé, abajo de mi pueblo hay una residencia de mayores y la mayoría de personas que están ahí no es por tener el colesterol alto, hipertensión, la mayoría es porque son dependientes, porque no se valen por sí mismos, porque no se pueden levantar de una silla, no se pueden voltear en una cama, han perdido su capacidad física. Y esto os estoy dando aquí la receta para evitarlo, es seguir trabajando la fuerza, seguir haciendo una actividad vigorosa. Es que lo que no hacéis lo perdéis y se pierde con mucha facilidad. Con cierta edad el cuerpo se vuelve súper vago, perezoso y lo que no utilicéis, fuera. El cuerpo dice, si aquí esta señora se da un paseíto a 1 por hora, yo no necesito tener esta densidad ósea para darme un paseíto por el paseo marítimo a Torregorda. Yo esto fuera, va descalcificando y te quedas con una osteoporosis. Y no porque vayas cumpliendo años, repito, es porque no le estáis exigiendo, ¿vale? Entonces, si queréis alejaros de este umbral de incapacidad, seguir entrenando, ¿vale? Y no es tan complicado, no hay que hacer tanto, no hay que matarse ayer en el gimnasio con pesas. Vale, se habla mucho del exceso de grasa, pero se habla muy poco del déficit de esta masa muscular. Y yo tengo, por ejemplo, en mi familia un primo que está súper delgado, pero yo cada vez que lo veo siempre le digo, Juano se llama, le digo yo, Juano, te tienes que poner las pilas, que te veo regular. Y dice, Ana, yo si estoy súper delgado. Y digo, sí, pero no lo veo comer y está enganchadísimo al azúcar, se ha hecho alguna vez alguna analítica y le han salido los triglicéridos por las nubes. Y eso es lo que se llama una persona delgada con un perfil obeso, metabólicamente obeso. Un delgado metabólicamente obeso. ¿Qué significa esto? Que si le hacemos una analítica te daría algo muy semejante al que le daría a una persona obesa. ¿Y por qué? No porque tenga un exceso de grasa, que no lo tiene, sino por el déficit tan grande que tiene de masa muscular. Y esto es muy fuerte, son delgados prediabéticos por esta falta de masa muscular. Fijaros hasta qué punto llega el tener poca masa muscular. Os tenéis que poner las pilas con esto. Una persona que se ve, estas dos personas, tú le pones una camiseta y aparentemente ninguno está obeso, los veis más o menos igual, pesan lo mismo, de hecho, pero sin embargo te das cuenta de la grasa abdominal de esta persona, que aquí se ve, y el poco músculo y la cantidad de masa muscular que puede tener el de la derecha. Y sin embargo pesan lo mismo. No es una cuestión de peso, es una cuestión de tener fuerza, masa muscular. Bueno, entonces, ¿quién debe entrenar fuerza? Por favor, contestadme. Todo el mundo. Todo el mundo. Cuanto antes, mejor. Niños, también. Muchas veces, es que mi hijo que quiere empezar a ir al gimnasio, estupendo. Se han hecho estudios, porque las madres somos muy pesadas, que yo también soy madre, y se han hecho estudios sobre eso. Y es mucho más lesivo el fútbol, el atletismo, el baloncesto, que hacer musculación. Mucho más lesivo. A ver, que está estupendo si hacen atletismo, pero si tu hijo se quiere apuntar al gimnasio, perfecto, perfecto. De hecho, estar sentado es mucho más lesivo.
mucho más. Te debilita, te atrofia, te inflama, las articulaciones se anquilosan. Esto es mucho más lesivo que hacer cualquier entrenamiento de fuerza. La primera premisa, que es cuanto antes mejor, y luego que nunca es tarde para empezar. Siempre va a haber mejoría. No es lo mismo una persona que lleva entrenando y haciendo fuerza desde siempre, a una que empieza con 40 años, a una que empieza con 60. Pero siempre va a haber adaptaciones y siempre va a haber mejoría y siempre os vais a beneficiar de esto. Os ponéis muchas limitaciones, creéis que no sois capaces y el cuerpo es súper resiliente, es la caña. Y no le estáis sacando nada al partido. O sea, exigirle, pedirle mucho más. Nunca es tarde para empezar. Y esto, quiero que veáis estos cortes de solomillo. Esto es un corte de la pierna, ¿vale? Esto es una persona, un hombre, un varón de 40 años, deportista, ¿vale? No es el atleta de élite, no, una persona deportista que ha hecho regularmente deporte, 3 días a 4 a la semana, sin matarse. Bueno, pues como podéis ver, tiene un cuádriceps isquios muy potente, muy poquita grasa, que es lo clarito, ¿vale? Y un fémur considerable, está guay. Bueno, pues ese hombre le vuelven a hacer la misma resonancia a los 70 años. ¿Veis alguna diferencia? Es que incluso lo veo más fuerte, o sea, veo el corte es más grande, incluso menos grasa, porque es que yo aquí arriba, no sé si es la imagen, pero es que yo aquí arriba no veo nada de grasa. Y tiene 70 años. Esto quiere decir que si seguís entrenando, adaptados a vuestra edad, no vais a perder eso que habéis ganado. Esto es la caña. ¿Y esto qué es? Pues una persona sedentaria de 70 años. Fijaros la diferencia, es que esto es muy bestia. Aparentemente tú los ves en el palmar, en bañador, y las piernas son muy parecidas. Tú dices, oh, están delgaditos, pero si tú le haces este corte, tú le haces esta resonancia, pues te quedas así con la boca abierta. ¿Cuáles de los dos pensáis que va a morir antes? Pues este. ¿Quién pensáis que va a poder hacer el camino de Santiago con sus colegas, con sus amigos? Pues este. ¿Quién va a poder llevar a sus nietos a Isla Mágica? ¿Quién va a poder jugar, no sé, a lo que le dé la gana? Podéis hacer lo que os dé la gana hasta el final si cuidáis esto. Y repito, esta frase es que me gusta mucho, no dejamos de movernos porque envejecemos porque dejamos de movernos. Vale, este estudio es en personas de 85 años. ¿Una persona de 85 años puede entrenar fuerza? Sí puede. Adaptada, por supuesto. Estamos hablando a lo mejor de una persona que no puede levantarse de la silla. Pues en este estudio, ¿vale? Creo que eran 28 días el estudio. Consiguió mejorar un 10% de masa muscular y un 50% de fuerza, que puede ser simplemente de ser capaz de levantarse de la silla y desplazarse por sí misma. ¿Qué mejoras en una persona de 85 años? La velocidad al caminar, la coordinación, levantarse y sentarse de la silla, que si en algún caso se tropieza y se cae sea capaz de levantarse. Está claro que lo vas a adaptar y no le vas a poner en el gimnasio a hacer un press ni a hacer locura. A lo mejor su entrenamiento es hacer pequeñas sentadillas agarradas o cosas así, pero tienen una mejora de un 50% de la fuerza, que es que esto es una maravilla. De la misma manera que hay snack de movimiento, son todavía mejor los snacks de fuerza. Esto es un estudio en mujeres de 70 años, 28 días, este es de 28 días, que hacían 1 minuto de sentadilla 2 veces al día. Y en 28 días mejoraron un 6% la fuerza y un 2% la masa muscular. En 28 días, 2 minutos al día. ¿Qué puede suponer esto? Y esto en una persona de 70 años. O sea que a vosotros podemos seguir muchísimo más que esto. Y todavía más eficiente es esta propuesta, microentrenamiento, que no necesitamos 2 horas, que podemos enlazar 2, 3 ejercicios, sentadillas, flexiones en alguna mesa, alguna planchita incluso en la mesa, 2, 3 rondas de esto, ya sería suficiente para acercarnos al solomillo ese que hemos visto con poca grasa. ¿Vale? Como hemos dicho que estar sentado es una de las cosas que más os pueden perjudicar a nivel de bloqueo articular, a nivel metabólico, vamos a hacer este ejemplo de snack de fuerza. Entonces, nos vamos a levantar todos,
No vamos a hacer 1 minuto porque no lo veo necesario. Vamos a hacer 30 segundos, ¿vale? Vamos a hacer 30 segundos, los que os sintáis capaces de hacerlo, no quiero ahora aquí que nadie se lesione. Vamos a ver, ¿vale?, cuántas sentadillas somos capaces de hacer en 30 segundos. Tocamos el asiento o los que podáis, los que no levantáis. Esperaros. Bueno, aquí voy a poner el cronómetro. Vale. Vamos a hacer 30 segundos, ¿vale? Preparados, listos, empezamos. Vais contándola para tener una referencia. Muy bien. Reservaros los últimos 10 que hay que sprintar, ¿eh? Hay que apretar un poquito ahí. Muy bien, seguimos. Venga, lleváis la mitad, 15. Venga, va. Muy bien. Venga, últimos 5, apretamos ahí. 3, 2, 1, ¡listo! Muy bien. Jolín. Muy bien. Vale, ¿cómo os sentís? Un poquito más despierto por lo menos, ¿no? Vale, pues mira, aquí tenéis unos valores de referencia para que os situéis. Aquí tendríais que estar dentro de estos valores para aseguraros de que tenéis una fuerza suficiente en vuestro miembro inferior. No sé si lo habéis conseguido, pero este puede ser vuestro reto. Sobraos, ¿no? Aquí todos sobraos. Eso que luego voy a chequear en la puerta los billetes, ¿eh? Sí. Vale, mira, entre 50 y 55, ¿vale? Las mujeres tenéis que hacer entre 14 y 19. Entre 55 y 59, las mujeres tenéis que hacer entre 13 y 18. Entre 60 y 64, 12 o 17. ¿Se ve? ¿Lo llegáis a ver o no? ¿Esto está chupado? José Luis, ¿bien o no? ¿Habéis pasado el test o no? Sobrado. Bueno, a ver. Trabajar la fuerza, la pérdida de grasa, todo esto es muy llamativo. Y sin embargo, trabajar la movilidad está infravalorado. Muy pocas personas trabajáis la movilidad. Y esto es fundamental, porque como os digo, cuando perdéis movilidad, estáis mucho más expuestos a tener una lesión articular que es súper tediosa de recuperar. Tenéis que saber que las articulaciones en el cuerpo se van alternando. Unas quieren estabilidad y otras quieren movilidad, ¿vale? Por ejemplo, muchos problemas articulares de hombro vienen porque la zona torácica no mueve como tiene que mover, entonces el hombro no puede orientar. Tenéis que trabajar ejercicios de movilidad, porque no os dais cuenta de vuestras limitaciones de movilidad hasta que os lesionáis. Y sin embargo, esto es muy importante. La zona de la columna, la parte alta, tiene que tener mucha más movilidad que la baja. Y luego las caderas tienen que estar muy móviles. Y sin embargo, por estar tantísimo tiempo sentado, el psoas se acorta, el glúteo se debilita y al final lo que pasa es como un bloqueo articular en la cadera. Si las caderas no se mueven, la zona lumbar tiene que compensar esta falta de movimiento. Y es uno de los principales problemas que veo en consulta, problemas de movilidad articular en la cadera que al final te causan una hernia discal lumbar. Entonces, chequear vuestras caderas, meterle movilidad. Hay 2 millones de ejercicios en YouTube, en Instagram. A mí me gusta mucho trabajar también con este tipo de, no sé si se ve allí atrás, con estos rulos de goma espuma, ¿vale? Con esto podéis trabajar mucho la movilidad y es muy efectivo. Y luego buscaros ejercicios de movilidad, de hombro, de zona torácica, de las caderas. Hay millones, ¿vale? Tenéis que chequear esto, porque os podéis evitar muchas lesiones, muchas cirugías,
¿vale? Y quiero romper un falso mito. No puedo correr porque me duele la espalda. Esto hasta hace poco se había estudiado mucho, pero siempre en animales, en ratones. Y ya han empezado a salir estudios en personas. Han visto que el correr ayuda al tejido del disco. Aumenta la hipertrofia, igual que el músculo, aumenta el agua dentro, aumentan unas moléculas que se llama proteoglicano, que lo que hacen es mantener el agua dentro del disco. Y el disco tiene que tener esa agua para hacer esa función de amortiguación. El principal problema del disco es que se va secando por esa rigidez que tenéis, se va secando y al secarse pierde sus propiedades y tiene más facilidad de romperse y herniarse. Si está lubricado, si tiene ese agua, es un globo que te amortigua y corriendo se favorece esto, ¿vale? Entonces no me digáis, no corro, no me muevo porque me puedo hacer daño. Es que es mucho más lesivo y te puedes hacer mucho más daño con no moverte, a eso me refiero, ¿vale? Y mi propuesta, los cacos que están muy de moda, significa caminar, correr. Vais caminando y empezáis a integrar eso, 15, 20 segunditos de trote. Seguís caminando, volvéis a introducir 15, 20 minutitos de trote. Con esto, Segundos. Bueno, es verdad, sí, segundos. Que os he visto con la sentadilla y me he venido arriba. Digo, esta gente de segundos no. Entonces, realmente ese pequeño estímulo supone muchas ganancias, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero, resumiendo, no es tan complicado. No es tan complicado. Hay muchas oportunidades a lo largo del día de meter movimiento, de snack de movimiento. Ya sea estás trabajando, te levantas o te sientas de la silla, te estás haciendo el café, puedes hacer algunos push-ups en la encimera. Estáis esperando a tu amiga que llega tarde, elevaciones de talones. Si os queréis poner ya un poco más comprometido, pues snack de fuerza, unas planchitas. Pues cada X, planchita. No es tan complicado. Si veis esta situación, por favor, ser el de la flecha roja. Con eso me doy por contenta con este taller. Pues muchas gracias. Esta es mi aportación. Muchas gracias, Ana. A vosotros. Entramos en la parte del debate. Como se está grabando, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, que me pida el micrófono, se lo presto y nada más. Yo le voy a hacer la primera, el otro día estamos preparando la charla del siguiente mes, que va a hablar sobre bienestar, ¿no? Y leía una noticia que decía que los psiquiátricos americanos, la salud americana no está al alcance de todo, pero al alcance de quien esté, en esos psiquiátricos lo primero que se diseña es un gimnasio. ¿Sabes algo del tema? Lo primero que se diseña en un hospital psiquiátrico es un gimnasio. Bueno, es que hemos visto que a nivel cerebral tenéis que pensar que el cerebro hay una parte grande dedicada al movimiento en el cerebro. Si no hacemos ese movimiento, esos ejercicios, esa parte y te va a afectar a nivel sistémico, tu comportamiento a la hora de tomar decisiones. Entonces, al final el ejercicio es una forma de trabajar cerebralmente y activa las zonas vecinas. O sea, si tú mejoras esa zona cerebral del ejercicio, de la actividad física, estáis mejorando el cómputo general del funcionamiento del cerebro y al final el sistema nervioso. O sea, el ejercicio es que vale para todo. Es una polipíldora. Para todo, el ejercicio ante la duda, muévete. En los geriátricos, en el psiquiátrico, en casa, en la oficina. Eso. Mira, yo quería preguntarte, si ya tú tienes artrosis en la rodilla, por ejemplo, Sí. ¿qué podemos hacer para mejorarla? Moveros. Nada Moveros. más. A ver, primero te tienes que asegurar de que te estás moviendo bien. Muchas artrosis son por esos desequilibrios. Alguien te tiene que valorar. En este caso, por ejemplo, la quiropráctica me parece una terapia muy top en el sentido preventivo, porque lo que buscamos es que tú te muevas bien, que tú repartas bien el peso, que todas las articulaciones se vayan gastando por igual, como la suela del zapato. O sea, esa artrosis va a aparecer, pero repartida en todo el cuerpo y no te tiene por qué dar una señal dolorosa. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues seguir a algún profesional que te ayude a valorar si te estás moviendo bien, luego empezar a moverte y luego empezar a fortalecer. La fuerza es lo que va a estabilizar tu rodilla.
Como he comentado, la fuerza en el cuádriceps, si no tienes fuerza, tienes muchísimas papeletas a tener artrosis de rodilla. O sea, ya has pasado esa fase preventiva, ahora estás en que tienes ese desgaste, pero te puedes beneficiar exactamente igual, ¿vale? Porque el ejercicio aumenta la formación de cartílago. O sea, al final es moverte bien, primero, moverte mucho y entrenamiento de fuerza. Esa sería un poco la pauta. Y otra cosa ya, que es que me lo ha dicho una compañera que se ha tenido que marchar, que ¿dónde tienes tu consulta? Vale, mi consulta está en Cádiz, es muy cómoda en el sentido que está en la misma entrada de Cádiz, porque yo también vengo de Vejer y yo creo que si yo tuviese que entrar al centro de Cádiz para ir a mi consulta, no iría ni yo. O sea que es sencillo, en la misma entrada está de Cádiz. Luego tengo aquí unos panfletos por si queréis entender un poquito más en qué consiste la terapia. Es una terapia muy sencilla, poco invasiva, que busca eso, ¿no? Aquí tengo, de hecho, 2 pacientes que llevan conmigo mucho tiempo. Y lo que buscamos es eso, ayudaros a moveros bien y a prevenir. Ya estoy empezando a conseguir que la gente venga a nivel preventivo. Antes venía todo el mundo rebotado de otros muchos terapeutas buscando a Lourdes, pero no, ya voy creando esa educación en mis pacientes y ya vienen más a nivel preventivo, pues un poco como tu caso, ¿no? Para empezar a moverse bien, para ver qué falla, si es que la cadera no mueve bien y por eso la rodilla tiene que hacer un exceso de movimiento, pues ver de dónde viene ese problema y corregirlo, y vas a tener que corregirlo tú. O sea, yo te voy a asesorar, eso es muy importante. Yo no resuelvo papeletas de nadie, aquí os resolvéis vosotros, yo asesoro. Pero al final sois vosotros los que tenéis que comprometeros. Y si un médico te dice que no puedes hacer nada, busca otro médico, ¿vale? Y que solo te manda antiinflamatorio, busca otro médico, que está bien que puedas tener antiinflamatorio de recurso, pero no estás resolviendo nada. Sigues con el mismo problema apagando la alarma y va a haber más artrosis con el tiempo. De nada. Hola. Hola. ¿El gym es bueno? ¿El gimnasio es bueno? El gimnasio es buenísimo. Bueno, no es buenísimo. ¿Y el yoga también? También, a ver, el gimnasio es mucho más bueno que el yoga. A ver, la flexibilidad está bien, ganar flexibilidad está bien, pero es mucho más importante ganar movilidad. Ejercicios de movilidad os vais a beneficiar muchísimo más. Y los ejercicios de fuerza ya, la caña. O sea, los ejercicios de fuerza es lo que te aleja de la muerte, es lo que te va... O sea, tiene un poder antiinflamatorio muy potente, te hace estar mejor, te mejora la resistencia a la insulina, estar fuerte es que te hace estar mejor en todos los sentidos. ¿Qué manera se me ocurre? A mí no me gusta el gimnasio, la verdad, pero si a ti te gusta es una buena manera, pero no haría falta. Yo en mi casa tengo goma, tengo una kettlebell, algunas pesas y sin pesas también. Tú puedes hacer sentadillas, desplantes, planchas... Podéis hacer virguerías sin material. Si queréis se pueden hacer virguerías. Y no se necesita tanto tiempo. Os doy una pequeña... A ver, esto no vale programación del ejercicio, pero algo muy sencillo. El 3-5, que lo llamo yo, sería de 3 a 5 días a la semana. Tenéis que hacerlo, de 3 a 5. ¿Vale? Nos quedamos en 3 si queréis. O negociando 2, porque sois vosotros, 2. De 3 a 5 ejercicios. 3 ejercicios, ¿qué es eso, por Dios? Si eso no es nada. Y de 3 a 5 series. Las repeticiones, las que podáis, pero os tiene que costar. Un entrenamiento que haya adaptaciones, tiene que ser incómodo, tiene que incomodar. Es que no vale ese paseo a ritmo agradable hablando con tu amigo, es que eso no es suficiente. Para que haya adaptaciones y que mejore, tiene que ser algo incómodo. Pero no necesariamente 2 horas, con 20 minutos, media hora, ya te está llevando todos estos beneficios. Es que es una pasada. Tenéis que hacerlo bonito. A mí el gimnasio me parece un aburrimiento, pero bueno, si los que tenéis esa opción, perfecto, pero es que la fuerza se puede entrenar de muchas maneras. Sobre todo tenéis que intentar no estar tanto tiempo parado, no moveros siempre de la misma manera. Creatividad, por Dios, no sentéis siempre en la misma silla, tiraros al suelo, de cuclilla, inventaros cosas. Cuando somos niños tenemos una movilidad articular impresionante y vamos cumpliendo años y al final, si hay un escalón alto, el otro día tenía un paciente que se había hecho una lesión por un escalón alto, una persona de 60 años, por Dios. Es que perdemos esa función, tenéis que moveros, creatividad en los movimientos, colgaros.
Los hombros necesitan colgarse para que la escápula se mueva en la parrilla costal y están las escápulas totalmente anquilosadas. Que no os dé vergüenza, todo lo contrario. En el trabajo igual. Hacer pequeño, poneros el crono, cada 45 minutos, 1 hora, pita la alarma, venga, alguna sentadilla, algunos push-up en la pared. Esto al principio yo tenía pacientes que los miraban muy raro en la oficina. Pues ahora, aparte que me vienen toda la planta de la oficina, tienen esos descansos activos, que eso es una maravilla. Es que estáis quemando grasa ahí. Con esos descansos activos quemáis grasa, adelgazáis. No sé, son todos beneficios. Bueno, me he alargado con la pregunta del gimnasio, pero que perfecto el gimnasio, si te gusta. Os tiene que gustar. Sí, perdona. Sí. ¿Puede hacer fuerza sin problema o cualquier ejercicio que sea más duro? Muy buena pregunta. Tiene que hacer fuerza. No es que sea peligroso, es que el hueso atiende a las demandas que tú le hagas. Como he comentado antes, ¿cómo es su nombre? Ana, igual que yo. Ana, si lo único que haces, Ana, es darte un paseo ligero por el centro de Jerez, no necesitas una densidad ósea maravillosa para eso. No lo necesitas. Entonces, si tu costumbre es esa, pues el hueso poco a poco va diciendo, yo no quiero gastar energía en mantener esta cantidad de hueso, pues va descalcificando. Ahora, si tú dices, yo me voy a apuntar al gimnasio o a una clase de body pump, le meto sentadilla, dice, jolín, ahora el sistema nervioso dice, jolín, Ana se está poniendo las pilas, me está pegando unos tirones de este hueso, como me siga así me rompe, pues voy a fijar el calcio aquí, voy a fijar aquí calcio. Entonces, así responde. No podéis pretender tener huesos potentes si lo único que hacéis son actividades muy ligeras. Es muy difícil. Entonces, es básico, sobre todo la mujer, que después de la menopausia ya no tenemos esa protección estrogénica, y la pérdida de hueso es brutal. Entonces tenemos continuamente, diariamente, que decirle al sistema nervioso, quieto parado, que yo le exijo a estos fémur que no vea, o a estas lumbares que no vea haciendo plancha. Y esa es la única manera de retener. Si no, caída en picado. Y no me vale con esa suplementación de calcio o de vitamina D. No es suficiente, ni de broma es suficiente. Le tenéis que exigir al cuerpo. Es la única manera. Y lo vas a ver. Si tú haces un entrenamiento de 2-3 meses y te vuelves a repetir la densitometría, vas a estar mejor. Te lo aseguro, lo firmo. Y da igual la edad que tengas. Un entrenamiento pautado, progresivo. Esto es importante. Un entrenamiento de fuerza tiene que seguir una pequeña progresión para que haya adaptación. Pero si tú sigues un entrenamiento arreglado, va a mejorar tu osteoporosis sin duda. Perfecto. A ver, el tai chi, cualquier ejercicio es bueno si te gusta y eres capaz de mantenerlo en el tiempo. Con eso te tienes que quedar. O sea, yo no quiero que entendáis el ejercicio como una obligación, como, ostras, tengo que ir al gimnasio. No, buscaros actividades que disfrutéis, no lo toméis como un castigo. Entonces, si tú disfrutas con el tai chi, bien, pero le tienes que meter un poquito de intensidad, tienes que sudar, te tiene que costar mantener una respiración, tienes que notar incomodidad. Si no lo notas, no es suficiente el tai chi, hay que hacer algo más. Lo he escuchado. Dice 2 días de tai chi y 3 días. Perfecto. Lo ideal es eso, al final es combinarlo, porque al final esa capacidad aeróbica de poder correr también nos viene muy bien. Nunca sabemos si vamos a necesitar correr para cualquier cosa. Perfecto, pero el entrenamiento de fuerza es básico. Y mínimo 3, pero para vosotros 2 días. Mínimo a la semana. Para manteneros. 20 minutos, 30 minutos, no más. Mira, que tengo un problema de trocanteritis. ¿Vale? Quería saber cómo se me origina ese problema y qué puedo hacer para solucionarlo. Vale, la trocanteritis en gran medida es por falta de fuerza. Cuando tú tienes una falta de fuerza en la musculatura lateral de la cadera se bascula. Entonces ya la musculatura, hay un desequilibrio muscular. Ese desequilibrio muscular lleva a que no te mueves bien, esa cadera no mueve bien y empieza a haber una inflamación a modo protección. El cuerpo siente esa articulación vulnerable y manda ese dolor, esa inflamación, pero resumiendo es por moverte mal
y por falta de musculatura, esas dos cosas, que es la receta que os estoy dando desde el principio, moverse bien y ganar fuerza muscular. Si tú haces eso, vas a ir mejorando, ¿vale? Pero no vale con infiltraciones, no vale con antiinflamatorios, que puede ser un recurso mientras haces algo para corregir el problema de verdad. Porque lo otro no es de verdad, lo otro es pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? Te pones un corticoide, sí, te desinflama, pero el corticoide crea más calcificación, o sea, al final vas a tener un problema mayor articular con el tiempo y luego a ver quién le mete mano a eso, ¿vale? Está bien durante, pero tienes que ser inteligente y corregir la causa del problema, ¿vale? Mira, soy Juan Miguel, quería solamente comentar lo que ha preguntado ella, ¿no? Sí. Yo tuve que dejar de jugar baloncesto por Sí. dolores aquí en la cadera y era Sí. trochanteritis. ¿Vale? Bueno, pues empecé en un gimnasio con un entrenador personal Sí. y a los 2 años con los ejercicios que hacía se me quitó el dolor de aquí porque reforzó la musculatura de eso. Bueno, pues aquí veis un ejemplo, que no es que yo os quiera vender Sí, la sí. moto, es que si hacéis las Bueno, esto cosas no quita que me bien- duele algunas veces cuando hago mucho. A ver, el dolor, mira, vamos a hacer este matiz porque el dolor de algunas veces, o sea, ¿quién pretende no tener dolor en la vida? Por Dios. O sea, el dolor al final es un mensaje que te manda el cuerpo de decir, oye, a mí esto no me súper encanta. Pues a lo mejor te pasaste de tiempo jugando y te dice tu cadera, pues igual no me gusta jugar durante tanto tiempo. Hay que escucharlo, ese dolor. Son mensajes que te manda el cuerpo, no te quieres fastidiar, tiene su función. ¿Vale? Entonces hay que escucharlo e intentar modificarlo. No tomarme un ibuprofeno y ni reflexionar por qué me ha dolido, que eso pasa mucho. O sea, os tomáis un ibuprofeno, oye, pero ¿qué ha pasado? Y es que ni te has parado a pensar por qué te dolía, para sacar la parte buena del dolor, que es modificar esa conducta que te ha llevado al dolor, que si sigues repitiendo, acaba en lesión. Pero sí, estupendo que me haya puesto ese ejemplo. Más cositas. Gracias por venir desde tan lejos, que no desde Jerez, ya un Va, un esfuerzo. gustazo. Bien, mira, has dicho proteínas. Bueno, son varias preguntas. Primero, Proteína. ¿la proteína, qué proteínas son las que has dicho? O sea, dice que el cartílago se puede recuperar. Yo me encanta eso de que el cartílago se pueda recuperar. Se puede recuperar. De verdad, si lo dices de verdad, yo te creo, pero vamos, es difícil. Es difícil, es verdad que no tiene... Verá, una vez que se pierde, porque se puede perder porque tú puedes tener una anemia, una depresión, muchas veces que eso también pasa, puedes hacer mucho ejercicio y puede haber un momento que por lo que sea tu vida te cambia por estudio, que fue lo que me pasó a mí, y te tienes que dedicar a sacar una beca y entonces pierdes todo lo que has hecho antes. O una depresión, que bueno, También si puede tienes pasar. una depresión o una Sí. tristeza o un luto por algo y pierdes un tiempo que es que no puedes, por lo que sea. Recuperar, entonces que tú me digas que se puede recuperar después de todo eso, porque todos no tenemos momentos en que por mucha, o cuidar a un familiar, o un viaje afuera por lo que sea. ¿Ese cartílago se puede recuperar, que tú has dicho, a cualquier edad? Y Se luego, puede. ¿qué proteínas son? ¿Qué ejercicios son buenos para recuperar el cartílago? Porque dice que es lo que cubre, o sea, tú dices que la artrosis, lo que yo he entendido, Sí, que sí. la artrosis, o sea, que es un desgaste, ¿no? Sí. Del hueso. Yo había entendido, igual estoy equivocada, que el hueso, la artrosis, yo creía que era, el hueso nacemos y es redondo y la artrosis es que se ponen de pico, ¿no? O sea, que pierde esa redondez y bueno, perdón. A O sea, ver, no voy a sé, intentar contestar algo me han todo. dicho. Y luego, ¿qué diferencia? O sea, cuando dices gimnasio, Sí. ¿te refieres a aparatos? Y gimnasia a pilates, aerobí, es que esa diferencia no sé cómo... A ver, la artrosis... ¿Cómo es tu nombre? Emilia. Vale, gracias por la pregunta, Emilia. A ver, la artrosis es el desgaste del cartílago que hay entre los huesos. No del hueso. Es esa pérdida gradual que pasa con un efecto secundario, es que el hueso, al chocar y a ver esa inflamación, el hueso empieza a osificar. Como siente que es una articulación inestable, lo que dice el sistema nervioso, lo voy a convertir todo en hueso, que es esto, ¿vale? Lo voy a ir convirtiendo todo en hueso para fijarlo, para que no se mueva, porque siente que es una articulación muy vulnerable. ¿Qué pasa? Que esto te hace perder la función de esa articulación. Es que no te puedes mover. Y esto es una inflamación muy dolorosa que te limita y te quita mucha calidad de vida. Entonces, el cartílago, es verdad
no es un material inerte, o sea, tiene cierta vascularización mala, pero la tiene y se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Con el movimiento. Cualquier tipo de movimiento secreta una proteína que se llama lubricina, ¿vale? Y es esta proteína la encargada de echar 3 en 1, que aunque tú tengas esto, si tú tienes un lubricante ahí, te vas a mover mejor. ¿Qué pasa? Que no tienes esto, eso es verdad. El hueso de más que te ha crecido, te quedas con él. Eso no hay vuelta atrás. Por eso digo que es mucho mejor prevenir, porque una vez que tenéis estos picos del oro, estos osteofitos, estas calcificaciones que has comentado, no hay vuelta atrás, eso ya te lo queda. Pero puedes tener ese 3 en 1. Tú esto lo puedes echar 3 en 1 o lo puedes tener seco, seco. Cuando tú lo tienes seco, seco y haces así de la silla, tú dices, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Ahora empiezas a moverte, la lubricina empieza, y conforme vas andando dices, bueno, pues no estoy tan mal. Pero cuando tú estás parada, esa artrosis da un dolor muy fuerte y ese primer momento de articulaciones secas chocando duele muchísimo. Entonces tú buscas a esa lubricina, esa es la proteína. ¿Cómo se forma o cómo se estimula? Con el movimiento. De gimnasio, aeróbic, cualquiera mejora a nivel articular. ¿Qué pasa? Que para proteger las articulaciones tienes que estar fuerte. Porque para tú quitarle peso a esta articulación tiene que haber músculo alrededor. El peso del tronco lo va a soportar la columna y la musculatura de alrededor. Si tú no tienes musculatura de alrededor, todo va a recaer sobre la columna. Entonces necesitas estar fuerte para quitarle peso a las articulaciones. Lo mismo que con la rodilla, cuando no tienes un cuádriceps fuerte, las rodillas te las revientas. Fuerza y movimiento, la misma receta. No sé si contesta tu pregunta. Alimento para mantener... Proteína, da igual. O sea, no nos vamos a poner meticulosos con eso. Tienes que tener un aporte suficiente. Y normalmente tomáis muy poca proteína, poquísima. La carne, el tofu, pescado, tenéis que aumentar mucho la cantidad proteica, porque sufrimos un catabolismo diario que se sustituye y se recompone a través de proteína y normalmente no coméis lo suficiente. A ver, aporta, es mucho más importante y puede beneficiarte mucho más de los cacos, caminar, correr o caminar de manera vigorosa te va a ayudar infinitamente más que un colágeno. ¿Qué pasa? La dieta tiene que estar bien, eso sí, la dieta es importante, pero un suplemento puntual, que los utilizo puntualmente, pero cuando todo lo demás se ha hecho, es que si no te estás gastando ahí el dinero y sí, hay cosas que funcionan, o la cúrcuma es muy antiinflamatoria y ayuda. Hay cositas, el magnesio, el colágeno hidrolizado, hay cositas pero que realmente os vais a gastar mucho dinero y el beneficio no es tanto, es mucho más sencillo lo que os he comentado, los snacks de movimiento, los snacks de fuerza, variar las posturas, buscar amplitud, poneros de cuclillas, yo estoy así muchas veces, me miran raro, yo soy la rara en el parque con mi hijo, pero tenemos que empezar a tomar mejores decisiones, a hacerlo un poquito mejor, porque lo hacemos muy mal, la verdad. Más cositas. Hola, Ana. Hola. Mira, yo en la pandemia me operaron de la L5 y la S1. Vale. Y no pude hacer rehabilitación. Vale. Entonces, al cabo de los 2 años así, se me empezó a contraer mucho el músculo de la pantorrilla izquierda. ¿Tiene algo que ver con eso? Vale, estoy tomando relajante muscular, pero aún así de vez en cuando se me pone la pierna de aquella manera. Vale. La L5S1, de ahí sale el ciático, que lo hemos comentado antes. El ciático es el que controla toda la pierna. Entonces, si hay algún compromiso en la columna, esa manguera va a estar pinzada, comprometida y puede mandar señales de ese tipo, de pantorrilla contraída, de cierta debilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé qué tipo de intervención, pero intentar mejorar la biomecánica de la columna, ¿vale? Moverte mejor, asegurarte que te estás moviendo bien, asegurarte de que tienes fuerza suficiente para sostener a las lumbares. El trauma me dijo que podría ser un pensamiento. Claro. Y a raíz de ahí me vino eso del tenista. El codo del tenista el también. Codo del tenista. Lo mismo, o sea, al final la columna, yo siempre lo digo, me gustaría que la columna la tuviésemos en la frente, porque así nos la cuidaríamos más. Muy poca gente se cuida la columna y es fundamental. Si queréis vivir al 100% de vuestra capacidad vital,
os tenéis que cuidar la columna, de verdad lo digo, ya independientemente que queráis venir a verme a la consulta o no, cuidaros la columna, o sea, os va a dar calidad de vida, os va a dar más años de vida, pero bien, viviendo bien, que de eso se trata. Porque tener esas lesiones lumbares te quitan, te restan mucho en ¿Y general. los ejercicios que se puede hacer? ¿Ejercicio? Lo Claro. de la columna que no te haga más Claro, daño. a ver, un ejercicio pautado, habría que valorarte, pero es que, o sea, es el mejor tratamiento, el ejercicio, mucho mejor que fármaco. Esto está ya hiper mega, hay un consenso total que el mejor tratamiento para cualquier dolor articular es el ejercicio. Ahora, el ejercicio pautado, para esa lesión, guiado, asesorado, pero el ejercicio, es que no hay otra. Claro, tendrías que ponerte al lío ya. Hago las sentadillas, Sí. pero se me contrae. Vale, pues entonces habrá que hacer sentadillas más cortas o sentadillas sentadas en máquina. Hay que variar, hay que seguir trabajando, pero no lo dejes porque ese es el camino, exactamente. Y alguien que te asesore bien, que te dé más opciones, si eso te molesta. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Desgaste de disco? Sí, dime. Sí, esto que cómo se puede... El desgaste de disco es cuando hemos dicho que las vértebras, ¿vale? Tenemos ese disco que es como una esponja Sí. que nos ayuda a amortiguar. Pues esa esponja, cuando no se mueve, ¿vale? Y se fija, es como una esponja que tú la sometes a presión. Cuando tú una esponja no dejas que coja agua, se va secando, se va deshidratando y se va lesionando ese disco. ¿Vale? Eso sería una deshidratación discal, que es la antesala a una lesión discal más grande, como una hernia. ¿Qué podemos hacer? Movernos bien, ¿vale? Eso que hablé antes de la movilidad articular de la columna. ¿Quién trabaja la movilidad aquí de la zona torácica? ¿Algunos lo trabajáis? Porque es que es fundamental la movilidad torácica. Ahí estás lubricando todos esos discos. Estos discos chupan agua del alrededor, esponjas que cogen agua del alrededor y cogen agua por un fenómeno que se llama imbibición, cuando te mueves, solo cuando te mueves. Entonces hay que moverse y asegurarte de que toda la espalda mueve bien y así te aseguras de que tus discos están de la mejor manera que pueden estar. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que se merece otro nuevo aplauso. Gracias a vosotros.